Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de la etapa 5 de la Tirreno Adriático 2021 después de la exhibición de ayer de Pogačar en esa subida en alto. Hoy hemos vivido la que para mí ha sido la mejor etapa del año y eso que solo estamos en marzo, pero va a ser muy difícil que vivamos lo que hemos vivido hoy en otro día, aunque con estas grandes bestias puede pasar de todo. Os estuve avisando en los directos que hacíamos en Twitch y también aquí en los vídeos, en los resúmenes, que la etapa esta con este perfil y este circuito al que se daba 5 vueltas pintaba incluso mucho mejor que la etapa de alta montaña, porque fijaros qué subidas teníamos, con una de las vertientes de la subida a Castelfidardo que eran con medias de hasta el 15% y máximas del 19%, y la otra vertiente a Castelfidardo, que si os fijáis era más irregular, pero también tenía unas pendientes importantes justo antes de llegar a línea de meta. Ayer vimos que Mathieu van der Poel se reservó para la etapa de hoy y la duda era cuándo atacaría, a cuántos kilómetros de meta atacaría, y todos esperando eso y ver cómo estaban otros grandes favoritos, porque muchas veces en estas etapas, o más bien casi siempre en estas etapas, se sacan más diferencias que en etapas de alta montaña, debido a que son muy duras, muy irregulares y sobre todo si también las condiciones climáticas no acompañan. Se daba la salida y se disputaba muchísimo la fuga de la jornada hasta que finalmente se fueron 5 hombres, que fueron Stannard, Rickaert, Bilbao, Ballerini y Filippo Ganna. Debido a que había muchos de los equipos de los favoritos, quien tenía que controlar era el Jumbo-Visma, y también llegó la lluvia y teníamos todos los ingredientes para vivir una etapa espectacular. Veíamos cómo hacían en la fuga ese paso por meta, pero la diferencia se le iba reduciendo porque el de Koenig con Kasper Asgreen aumentaba el ritmo, e incluso en la bajada parecía que se cortaba el pelotón en varios momentos. Y Mathieu van der Poel no aguantaba más y a 65 kilómetros de meta lanzaba el primer ataque. Un ataque que seguía muy bien a Aramburu y a Alaphilippe, pero Alaphilippe al principio parecía que era por una falla mecánica, pero literalmente se quedaba muy atrancado. No sé si finalmente ha sido una falla mecánica o una falla de fuerzas o una combinación entre ambas. Veíamos a Aramburu también intentarlo muy bien, e incluso a Pogačar en la bajada intentar también hacer un ataque junto a Mathieu van der Poel. Finalmente se unieron todos, faltaban algunos grandes favoritos como Nairo Quintana, Geraint Thomas, que no sabíamos exactamente dónde estaban. La lluvia hacía que el piso estuviera muy resbaladizo y algunas caídas como la de Conrad. Segundo ataque de Mathieu van der Poel a 57 kilómetros del final, que cogía a los fugados, se volvían a reagrupar y atacaba Egan Bernal. Ataque durísimo de Egan Bernal, que continuaba Higuita en primer lugar, que ahora comentaremos lo de Higuita porque ha sido muy generoso en los esfuerzos. También Pogačar, Van Aert y Van der Poel. Parecía que cogían algo de tiempo, pero por detrás el Bahrein con Pello Bilbao para Mikel Landa reducía este hueco y volvía a atacar Mathieu van der Poel. Tercer ataque a 52 kilómetros de meta con una barrita en la boca mientras estaba habituallando, y se iba en solitario sin mirar atrás y sin esperar a nadie, mientras por detrás Pogačar tenía un problema mecánico, se le salía la cadena, pero con la ayuda de Fórmolo llegaba al grupo de los favoritos donde había más ataques de Egan Bernal, de Higuita. Veíamos que Nairo Quintana no se rendía y quería volver a ese grupo de favoritos. Seguían los ataques de Gonzalo Serrano y de algunos otros ciclistas, pero es que Van der Poel ya tenía 30 segundos que había conseguido prácticamente en 5 kilómetros en ese primer paso por meta bonificado. Luego pasaba Van Aert y Pogačar disputándose esos 2 y 1 segundo que quedaban para el segundo lugar y el tercer lugar, y veíamos que Van der Poel iba con muchísima fuerza y cada vez con más tiempo. Algunos favoritos como Fuslan, que se habían quedado, o también Alaphilippe, que se dedicaron a ir a un ritmo más tranquilo. Fórmolo llevaba el ritmo de Pogačar de forma un poco más tranquila. Veíamos sufrir mucho a Higuita y nada más que empezó a subir la carretera se volvía a quedar. Lo pasaban Nairo Quintana y Simon Yates, que estaban a punto de contactar pero que finalmente no lo lograron, y pasaban los kilómetros y Mathieu van der Poel iba aumentando su ventaja. Pasaba al minuto y medio, los 2 minutos, mientras veíamos que Fórmolo intentaba llevar muy bien a Pogačar, que iba muy bien abrigado. Veíamos abrigarse quizás un poco tarde a Van Aert y a Egan Bernal. El que no iba abrigado para nada era Mathieu van der Poel, que iba dándolo todo, pero las caras de todos los ciclistas es de estar sufriendo, estaban pasándolo muy mal. Y también vimos un fallo mecánico de Egan Bernal que le obligó a cambiar de bici y a hacer un esfuerzo para volver al pelotón. Y vimos también después algunos ataques, algunos ciclistas que querían atacar como Tim Wellens, aunque Mathieu van der Poel ya tenía mucha ventaja y pasaba
por ese último paso por meta, última vuelta de aproximadamente 24 kilómetros, como hemos dicho, con más de 3 minutos, algunos ataques de Fellini, de Marc Soler y de Marchi, mientras veíamos que ya Nairo Quintana se había quedado muy atrás y ya decidía llevar la etapa de una forma un poco más tranquila. Última subida a Castelfidardo y veíamos que iba con todo Mathieu van der Poel, algunos ataques por detrás de Marc Soler, pero el ataque bueno vino de Pogačar en la zona más dura, se iba con muchísima potencia, dejaba a Van Aert y a Mikel Landa, Van Aert también dejaba a Mikel Landa y prácticamente iban de 1 a 1 en esta subida. Veíamos que Tadej Pogačar cogía a los ciclistas que estaban por delante, mientras Egan Bernal también muy cerca de Tim Wellens y de Mikel Landa. Toda la lucha por el podio también estaba en juego. Pogačar se iba con todo, con una fuerza espectacular. Parecía que Van der Poel estaba fuerte en esos últimos 15 kilómetros, pero poco a poco empezábamos a verle caras de sufrimiento. No colaboraban muy bien con Pogačar, así que veíamos ese cierto enfado, mientras Van Aert lo veíamos que volvía a coger el ritmo y otra vez empezaban las malas caras de Van der Poel, pero que parecía que todavía tenía margen, mientras Pogačar soltaba a los fugados que iban con él y con mucha fuerza reducía la ventaja a pasos agigantados con Van der Poel y mantenía con Van Aert unos 40 segundos que más o menos se mantuvo en toda la persecución. Veíamos que iban bajando cada vez más ese tiempo, Van Aert pedía colaboración a los fugados pero que iban sin fuerza y Pogačar se ponía a 1 minuto y medio de Van der Poel manteniendo esos 40 segundos con Van Aert y una cara que yo no he visto en mi vida a Van der Poel comiendo a 5 kilómetros de meta, que esto es una muy mala señal y de que las fuerzas están fallando, pero a Pogačar se le veía como una pisonadora, se colocaba a 1 solo minuto y empezamos a ver que Van Aert se había recuperado en ese final y estaba manteniendo esos 40 segundos, un pedaleo de Van der Poel que parecía que le estaban dando incluso calambres y la diferencia se colocó en solo 30 segundos cuando quedaba 1,5 kilómetros para el final. Parecía que lo podía coger, Van der Poel lo estaba dando todo, pero en ese pedaleo se veía que estaba casi sin fuerzas, 15 segundos a 1 solo kilómetro de línea de meta y con las cámaras fijas veíamos que Pogačar quería hincarle el diente a Van der Poel, pero con muchísimo sufrimiento Van der Poel afrontaba esa última rampa y conseguía esta gran victoria después de atacar en 3 ocasiones desde 65 kilómetros de meta con una gran exhibición de Pogačar y una muy buena fuerza final de Van Aert, que es un sufridor nato. Fijaos cómo acababa Van der Poel totalmente destrozado. Ahora os voy a enseñar algunas imágenes, pero creo que hemos vivido, como os he dicho, la mejor etapa del año. ¡Qué bestias! Sabíamos que esta Tirreno Adriático iba a ser espectacular, sabíamos que esta etapa 5 iba a ser espectacular, pero al igual que viví el año pasado y que muchos sabréis cómo os lo contaba en el resumen, los vellos de punta en la etapa 20 del Tour de Francia 2020, de la misma manera vellos de punta en esta etapa, que fijaos cómo ha acabado Mathieu van der Poel cayéndose prácticamente de la bici. En la lucha por el podio veíamos que Egan Bernal había soltado a Mikel Landa en esos metros finales y que esta lucha por el podio, ahora os lo voy a enseñar en la clasificación general, pero aún no ha acabado en esta gran lucha que han vivido entre ellos. Y fijaos en las caras, os voy a poner algunas imágenes totalmente destrozados cómo han llegado a meta. Y la verdad, qué privilegiado me siento y creo que nos sentimos todos de tener a estas grandes bestias del ciclismo actual, porque nos están haciendo ver un ciclismo que nos encanta y que ojalá sigamos viviendo. Qué bien van a hacer que estos 3 ciclistas, por ejemplo, estén en el Tour de Francia de este año. Qué sufrimiento, han llevado su cuerpo totalmente al límite. Y otros ciclistas que también aplaudimos, como Nairo Quintana, que llegó a más de 8 minutos, pero ahí seguían llegando todos los ciclistas. Fijaos la cara de Van Aert totalmente destrozado, incluso del propio Pogačar, que lo veíamos que estaba también resoplando y pasándolo mal. Pero por supuesto, aplausos a la valentía y al esfuerzo de Mathieu van der Poel. Así ha quedado el top 10 de la etapa, con Van der Poel primero, Pogačar a 10 segundos, Van Aert a 49 segundos, Fellini a 1.26, Bernal a 2.7 con Fórmulo, Tim Wellens a 2.18 con Alessandro De Marchi, Landa a 2.25 y Mateo Fabro a 2.45. La clasificación general está de este modo: Pogačar con bastante ventaja con Van Aert 1 minuto 15, y fijaos el podio cómo está: Mikel Landa tercero a 3 minutos y a solo 30 segundos, a 3.30 Egan Bernal, Mateo Fabro a 3.54, Tim Wellens a 4.30, séptimo Joao Almeida a 4.42, octavo Romain Bardet a 5.03, noveno se ha metido Vincenzo Nibali a 5.54 y décimo Simon Yates a 6.58. Fijaos en qué diferencias en una vuelta de una semana. Ojalá esta carrera de hoy
pudiera durar 3 semanas y no una semana como dura la Tirreno Adriático. Aquí tenemos la etapa de mañana con un circuito final que puede ser interesante, no creo que vivamos lo de hoy, pero también puede ser muy interesante, y la contrarreloj final de 10,1 kilómetros que también nos hará ver quizás ese podio y otras posiciones, a ver cómo se disputa. Esta noche lo comentamos todo con mucha más calma en Ciclismo al Detalle, a las 10 hora española, a las 4 si estáis en Colombia, Ecuador, a las 3 si estáis en México. Ahí abajo lo tienes en el primer comentario. Ahora me pongo con el resumen de la París-Niza. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.